Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la Cátedra de la Santanderianidad. Hoy tenemos un invitado muy especial y es el doctor Wilman Amaya León, quien es abogado, es historiador y apasionado investigador de los orígenes constitucionales de nuestra nación. Su presencia en este espacio académico es realmente motivo de celebración porque nos permite adentrarnos en un análisis riguroso y revelador y sobre todo ese trabajo de investigación relacionado con la constitución de la provincia del Socorro, con una fecha muy relevante y que a futuro espero desde la Cátedra de la Santanderianidad todos los municipios de este gran Santander podamos acoger esta fecha porque es una fecha muy importante. Bueno, de eso es lo que vamos a estar hablando en la noche de hoy, pero primero que todo, doctor Wilman, gracias por aceptar la invitación y nos honra con su presencia en esta cátedra. Y sé que con su visión crítica, con su conocimiento, nos va a ayudar a comprender mejor la historia de nuestro territorio santanderiano. Bienvenido, doctor Wilman. Sombra. Hola, Lida Yasmín, gracias por la invitación. Un saludo a las personas que nos están acompañando. Wilman Amaya León es un abogado enamorado de la historia, escritor en, en diversas áreas. Eh, Hace 15 años, en mi proceso de maestría y de doctorado, tuve la oportunidad de tener un maestro en investigación que de verdad a él le debo absolutamente todo, el profesor Cayetano Núñez Rivero, que es uno de los españoles que más sabe de derecho constitucional colombiano. Y entonces, dentro de las orientaciones que él me dio, me dijo, mire, vea, de hoy en adelante, a partir de que usted trabaje conmigo, se va a olvidar de las fuentes secundarias que existen en la literatura colombiana y se va a dedicar a investigar exclusivamente con fuentes primarias. Entonces yo llevo unos 15 años más o menos leyendo papeles viejos, tratando porque es muy difícil, supremamente difícil leer esos manuscritos del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, pero tratando de entender lo que está en esos manuscritos para descubrir muchas cosas que realmente han sido importantes y que hasta ahora son un primer pasito en el proceso de investigación histórica que estamos haciendo. Todo este trabajo termina con la conclusión de mi tesis doctoral, y es que llegué a concluir que en el proceso de formación histórica de nuestra patria, no todo se ha dicho, y que lo que se ha dicho se dijo con verdades a medias y que también se ocultaron muchas cosas. Entonces, digamos que los cimientos de nuestro constitucionalismo tienen muchísimos problemas, y yo pienso que es gracias a todos esos problemas que se han presentado que hoy por hoy estamos viviendo los problemas presentes, porque es que el que desconoce su historia tiende a repetirla. Totalmente de acuerdo, doctor. De verdad que sí. Pues excelente, mi doctor. Bueno, él es del doctor Wilman. Bueno, debo decir que también es. ¿Cómo nos conocimos con el doctor Wilman? Bueno, fue el jefe mío, estando yo como instructora del SENA en el Centro Agroturístico de San Gil. Allí se hizo un trabajo bien interesante en tema de turismo. Y bueno, hoy por hoy, admirando el trabajo de investigación y bueno, dentro de las preguntas que tengo, cuando hace un rato mencionó de las fuentes primarias y las fuentes secundarias en un tema de trabajo de investigación que eso también lo estuvimos socializando, que nos dicen que las fuentes primarias pues es ir directamente con las personas, hablar, hacer entrevistas, hacer registros, en fin, pero aquí estamos hablando de una fuente primaria que hace uso de un término que es revisar libros antiguos, ¿es correcto? Y las fuentes Sí. secundarias pues es lo que vemos que es el resultado de ese trabajo de investigación que uno hace, es lo lee, lo consulta y uno dice, wow, fantástico. Eso como para hacer la aclaración, porque eso siempre el tema de investigación pues se surge esa inquietud. Las fuentes primarias siempre se han relacionado con las personas, pero cuando se trata de hechos históricos, como es lo que nos menciona el doctor Wilman,
pues es con relación a libros antiguos. ¿Por qué A muy antiguos? libros, mire, no, bueno, digamos que libros, pero más que libros es la correspondencia que de la época. Los españoles eran muy, pero muy juiciosos. Eso sí merecen un aplauso, todos los españoles del siglo XV para acá, porque ellos eran expertos en guardar y en cuidar la memoria. Entonces, tú vas al archivo de Indias de España y te puedes pasar una, dos y tres vidas allá metido de cabeza y no vas a terminar de conocer las fuentes documentales primarias que hay allá. Las cartas de los reyes, las cartas de los virreyes, de los oidores, de la gente, las declaraciones. Pues hoy por hoy la fuente primaria, ¿cuál puede ser? Pues es una declaración que hace una persona ante un juez. Esa es una fuente primaria. Pero como estamos hablando de siglos, de hace más de 3 siglos, hechos que ocurrieron hace más de 3 siglos, pues realmente la única fuente primaria a la que vamos a tener acceso es a los documentos de la época. Y esos documentos están básicamente en 3 sitios. Están en el Archivo General de Indias en España, en Sevilla, que es el archivo más completo, allá es donde está la memoria de América. Están en el Archivo General de la Nación. Nosotros ya tenemos aquí en el Archivo General de la Nación un repositorio bien interesante que complementa lo que puede estar en el archivo de Sevilla y en la Biblioteca Nacional como en las bibliotecas especializadas que tenemos aquí en Colombia. Entonces, realmente, ¿dónde consultar fuentes primarias documentales de esos siglos? Podemos encontrar bastante y ahí vamos a encontrar la verdad verdadera de lo que sucedió en todos esos momentos. ¿Por qué llegamos a este tema de la Constitución? Mira, para poder entender el fenómeno hay que mirar varias cosas. La primera es ese par de antecedentes. Tú ya mencionaste comienzos del siglo XIX, por allá 1805, 1806, 1807, la invasión que hace Napoleón a la península ibérica, que fue para mí el gran detonante. Yo pienso que si Napoleón no invade a España, nosotros todavía estaríamos izando la bandera española aquí en el territorio. Otro antecedente que vale la pena analizar y es el tema de la independencia de Estados Unidos. Pero antes de la independencia de Estados Unidos hay que analizar el origen de las ideas liberales ilustradas en Inglaterra por allá entre el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. ¿Por qué hay que analizar las ideas liberales de los ingleses? Porque es que los ingleses en el siglo XVII, cuando colonizan a Norteamérica, se llevan sus ideas. Entonces, los colonos norteamericanos, los colonos que llevan a Norteamérica, pues realmente son liberales, con todas las ideas de la Ilustración. Ellos ya han leído a Hobbes, ellos ya han leído a Montesquieu, ellos ya hablaban de tridivisión de poderes. El movimiento independentista de Estados Unidos se da ese es como el punto central del movimiento. 1776. Sí, 1776. 1776 es anterior a todo lo que ha sucedido, a Francia, a la revolución, al levantamiento de los comuneros, a nuestra independencia. 1776, años antes y años después, se da todo ese movimiento independentista. Pero uno creería que eso se quedó allá en Estados Unidos y resulta que no, ya hay evidencias de que ese pensamiento liberal llegó a las costas de la Nueva Granada. Y no se quedó en las costas de la Nueva Granada, sino que se insertó al interior del continente y pues digamos que básicamente en Bogotá los que sabían leer, que eran muy poquitos, pero eran los privilegiados, ellos conocieron de todas estas ideas. Es que Estados Unidos es importante básicamente primero por su modelo de república, segundo por su sistema presidencialista, tercero por la división de poderes y cuarto, voto popular como mecanismo para ejercer la soberanía de la colectividad. Entonces, esos 4 elementos se fueron filtrando en los neogranadinos y fueron abonando el terreno para que ahora sí, cuando empezaron todos estos movimientos en 1809, iniciar nuestro proceso independentista. Y mira que yo me salto 1781, que es el levantamiento de los comuneros de la villa de San Gil del Socorro, porque tiene un tratamiento distinto. Realmente nosotros somos dados a conectar 1781 con todo lo que se dio
a partir de 1809 y realmente no conectan. Ellos son dos movimientos separados y perfectamente podemos hacer un ejercicio y encontrar puntos de encuentro, pero realmente son dos movimientos separados, habría que separarlos. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de ese periodo que tú mencionaste, que es el periodo de la Patria Boba, que va entre 1809, 1810 y termina en 1815, 1816, cuando Murillo vuelve a hacer la retoma de la Nueva Granada. Bueno, en este periodo de 1809 se dan varias cosas que es importante destacar. Primero, que inicialmente cuando se da la conformación de las juntas provinciales de gobierno, cuando se da la conformación de las juntas provinciales de gobierno, 13, 14 que se conformaron, que la primera junta provincial de gobierno que se conforma es de la villa de Nuestra Señora del Socorro, que se conforma el 10 de julio de 1810 y posteriormente el 20 de julio se conforma la junta provincial de gobierno de la provincia de Cundinamarca y le siguen después Tunja, Antioquia, bueno, las demás provincias. Ese fenómeno se da dentro de un marco especialísimo y por eso se va a llamar Patria Boba. Bueno, Nariño es el que la denomina Patria Boba. Este fue Nariño en uno de sus textos, creo que se llamaba Los Toros de Fucha, si no estoy mal. En esos documentos, Nariño no solamente la denominó la Patria Boba, sino explicó por qué. Y es que resulta que no fuimos capaces de unirnos en un todo. ¿Por qué no fuimos capaces de unirnos? Porque es que las ideas de Norteamérica, yo ya te había explicado que habían venido y estaban en la mente de los neogranadinos, y para los neogranadinos el modelo ideal era el federalismo que los norteamericanos habían implementado, pero todavía nosotros no lo habíamos probado. Entonces, esas juntas provinciales de gobierno hay que entenderlas con guante de seda porque ahí es donde empieza el problema. Yo les recomiendo que un libro que publiqué hace algunos años que se llama El Día de la Independencia y ahí está la explicación punto por punto de por qué consideramos no solamente Wilman Amaya, sino varios investigadores respetados aquí en Colombia de que definitivamente el 20 de julio no es el Día de la Independencia, como el 10 de julio tampoco es el Día de la Independencia en el Socorro. ¿Qué pasó en esa fecha? Se conformaron las juntas provinciales de gobierno, pero estas juntas provinciales de gobierno tenían un espejo que fueron las 24 juntas provinciales de gobierno que se conformaron en España para sacar a los franceses de su territorio y de esta manera garantizar que Fernando VII, el rey que estaba en ese momento en España, preso en Bayona, regresara a España como rey absoluto. Las juntas de gobierno provinciales se las inventan los españoles para garantizar la soberanía de Fernando VII. Esas mismas juntas de gobierno provinciales fueron las que trajimos de modelo aquí. Por eso, si tú lees las actas, la del Socorro del 10 de julio, la del 20 de julio de Bogotá, de Cundinamarca, la de Tunja, la de Popayán, todas esas actas tienen un común denominador y es que son en nombre de nuestro amado soberano Fernando VII. Porque realmente todas estas juntas, todos estos movimientos fueron un movimiento independentista, pero en contra de Francia, en contra de Napoleón. Nuestros antepasados de esta época, ellos no eran afectos a los franceses y los españoles tampoco. Entonces, el movimiento empieza de esa manera. Entonces, había que esperar unos hechos adicionales, para ahora sí hablar de movimientos independentistas, pero todavía entre 1809 y 1810 nuestros antepasados eran españoles con todos los derechos y deberes y respetaban a Dios y respetaban a su rey. Ese hecho del 10 de julio que ocurre todo este tema del acta de la Junta de la Villa del Socorro y al mes siguiente ya estaba lista la Constitución, cosa que no ocurrió con las demás provincias. Número no recuerdo, pero básicamente, a ver, de norte a sur, Riohacha, Santa Marta, Cartagena, Panamá. Bajando encontraríamos
encontraríamos la provincia de Cundinamarca, la provincia de Antioquia, la provincia del Socorro, que ya se había separado de la provincia de Tunja, la provincia de Tunja, Novita, que era la hoy Chocó, la provincia de Novita, la provincia de Popayán, Cali y Tolima. Más o menos esas eran las provincias que existían en la época. Pero bueno, hagamos un paréntesis para comprender por qué dentro del constitucionalismo nunca se habló del acta constitucional del Socorro. Digamos que ese fue el punto de partida de mi investigación, porque si tú comparas los libros de derecho constitucional de las últimas ediciones, cuando hablan del origen del constitucionalismo colombiano, todos parten de la Constitución de Cundinamarca el 4 de julio de 1811, bueno, de julio de 1811. Digamos que eso fue lo que nosotros estudiamos durante nuestras carreras. Entonces, cuando empezamos a hacer la investigación sobre el tema, encontramos que, un momentico, hay una constitución que es anterior a la constitución de Cundinamarca que en la historiografía colombiana no se menciona. Y efectivamente es ese documento, es ese texto de la constitución. Yo no sé si ustedes lo han visto. Mire, yo aquí en el libro, en el original lo tengo, para que ustedes se hagan una idea, porque es que es mejor viéndola. Mira, esta es la constitución de la que estamos hablando. Que la letra es muy menudita, aparte de eso es cursiva, yo me imagino que Sí, fue con lupa. son tres hojitas. Entonces, pues, el punto partida de mi investigación fue el libro de Horacio Rodríguez Plata, porque Horacio Rodríguez Plata lo mencionó y hay una traducción de un texto que nunca supimos de dónde la habían tomado. Entonces, digamos que en mi trabajo investigativo yo me concentré en buscar el texto de la Constitución. Yo creo que duré más de 6 años leyendo todos los santos días, documentos, hasta que como 6 años después encontré, pues yo no te quiero contar de cuando la encontré. Eso fue una cosa impresionante, porque es como cuando uno tiene un hijo. Eso fue una vaina impresionante, porque yo dije, ¡jue madre! Por fin encontré el documento. Y ese documento que está en el libro de la Constitución de la provincia del Socorro, realmente es el que nos va a permitir, digamos que la palabra, bueno, a mí no me gusta, pero es como reescribir nuevamente la historia sobre el origen del constitucionalismo en colombiano, y ahí es donde vamos a entregar toda esta información que pues se ha venido decantando y ha venido madurando en ese proceso. Entonces, hay que tener en cuenta que los socorreños de la época, porque el nombre correcto, ese era el nombre que se les daba. Ahora, en el siglo XXI, muchos se ponen bravos cuando yo utilizo esa palabra, pero esa era la palabra que utilizaban en la época. Esa es la que está en los textos, en los documentos, en las fuentes primarias que yo consulté. Y entonces, los socorreños en la época, mira que no sé en cuál de mis libros, creo que es en el Día de la Independencia, hay un capítulo especial a las personas que intervinieron en ese proceso. Para la época habían más de 15 doctores en la región. Yo creo que en este momento, en estas áreas, doctores aquí en la región hay muy poquitos. Yo creo que más de 5. Aparte de los historiadores, no creo que hayan más de 5 en toda esta región que estén trabajando ese tema. Pero es que ellos, a ver cómo lo explico. Ellos eran niños, hijos de papi en la época. Eran niños, hijos de papi. Simón Bolívar era hijo de papi. Santander era hijo de papi. Algo así, con ese símil, ustedes me entienden fácil de qué niños estamos hablando. Eran los hijos de los comerciantes, los hijos de los terratenientes, los que tenían la posibilidad de ir hasta Bogotá a estudiar. Y los más ricos de todos, los más ricos no se quedaron en Bogotá, sino se fueron a estudiar a España. Bueno, pasaron por España, pero de ahí aterrizaron a Inglaterra, y allá fue en Inglaterra, donde ese gran precursor de la independencia, Miranda, fue el que se encargó de formar a toda esta generación de niños. Tú dijiste que de 22 años, no, eran niños de entre los 17, 18, 19 años, que se fueron a estudiar y que llegaron a manos de Miranda, y Miranda fue el que los orientó
en el estudio de lo que te dije que estudiaron los norteamericanos, en el pensamiento liberal. Entonces, todos estos muchachos, bueno, y hay que reconocerle a la Corona de España una cosa que fue la misma Corona la que incentivó la fundación de universidades aquí en América. Porque es que a veces hemos sido muy injustos históricamente hablando con la Corona de España, porque pues, por ejemplo, si tú lees las leyes de Indias, la corona de España era muy protectora de los aborígenes, era muy protectora de los neogranadinos, sino que pues eso se tergiversó porque con los que estaban aquí. Bueno, entonces se fundan dos colegios que eran dos universidades realmente, que era el Colegio de San Bartolomé y el Colegio del Rosario. ¿Cuáles eran los niños que estudiaban en el Rosario? Los hijos de papi, pero de sangre pura. Digamos que hijos de españoles, papá y mamá españoles nacidos en América. Eran unos criollos de altísimo turmequé. Eran niños, eran los niños de sangre azul, de sangre pura. En San Bartolomé estudiaban los niños de los ricos terratenientes, de los ricos comerciantes, pero que no eran de sangre pura. Ellos utilizaban una palabra fea, manchados de la tierra. Entonces, esos niños manchados de la tierra que tenían mucha plata, pues su papá los mandaba a estudiar a San Bartolomé y digamos que San Bartolomé se convirtió en la meca de las ideas de la ilustración. Entre otras, hay un socorrano que fue profesor en San Bartolomé, me acuerdo el apellido, el nombre no lo recuerdo exactamente, Plata, pariente de los Plata de allá, pero él fue el encargado de transmitir todas estas ideas liberales, inclusive el mismo Santander lo dijo por allá en alguna de sus cartas, que gracias a este profesor fue que él comprendió la filosofía liberal ilustrada. Entonces, todos estos muchachitos van a la universidad a Bogotá, estudian, se hacen doctores y cuando ya están titulados, regresan a la provincia a prestar sus servicios. Pero adicionalmente de a prestar sus servicios, ellos llegan con todas las cucarachas habidas y por haber frente al tema del liberalismo ilustrado. Mira, eso es fácil de resumir el liberalismo ilustrado. Primero, no a la monarquía. Era mejor un sistema de gobierno, de estructuración de los estados nuevo, distinto a la monarquía, que para el caso fue la república. Todos los liberales ilustrados de la época, pues ellos decían, no queremos más reyes, queremos un sistema republicano. Segundo, reemplazar al rey, al monarca absoluto con todo su poder por una tridivisión que es la teoría de Montesquieu y de Locke, y aparece la teoría de la tridivisión de poderes que se divide el Estado en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, donde el ejecutivo no es el rey, sino es un presidente, y entonces aparece lo segundo, que es el sistema presidencial. Y el otro es el tema de la soberanía. El rey no es soberano. Acuérdese que en nuestro himno, por allá en una de sus estrofas, dice eso. El rey no es soberano. ¿Quién es soberano? El pueblo. Entonces aparece la soberanía popular. Entonces, esos niños con esas cuatro ideas en la cabeza, pues lógicamente que iban a empezar a organizar el desorden aquí en las provincias y que iba a terminar con la promulgación de las constituciones y con la promulgación de las actas de independencia. Pero ¿por qué a este periodo Antonio Nariño lo llamó la patria boba? Porque las provincias, cada provincia hizo lo que quiso. Como diríamos hoy, cada provincia hizo lo que se le dio la gana. Para acabar de completar Santa Fe con el movimiento, con lo que pasó el 20 de julio, lo que hizo fue ganarse el desafecto de las provincias. Los santafereños no fueron inteligentes en ganarse el afecto de las provincias, sino que se ganaron el desafecto de las provincias y no se echaron de enemigos sino a tres nomás, a Antioquia, a Cartagena y a Tunja. Con esas tres tuvieron para que el proceso no funcionara. Y Nariño decía, nosotros somos el modelo ideal de una patria boba porque después de que logramos romper las cadenas con los españoles, no fuimos capaces de unirnos para enfrentar unidos la reconquista española que se veía venir con las tropas de Fernando VII. No, esto se pone cada vez emocionante, Dios mío, señor. Y si empezamos a hablar sobre la Constitución, es que esa Constitución es una obra de arte. Sí, mire, la Constitución, a ver, hay dos y yo, tres conmigo, autores que en Colombia han investigado y escrito sobre la Constitución de la provincia del Socorro.
¿Quiénes son esos tres personas? Esos dos personas. El primero es Diego Uribe Vargas. ¿Quién era Diego Uribe Vargas? Pues Diego Uribe Vargas era el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional en el siglo finales del 19, comienzos del 20 más o menos. No, perdón, finales del 20, la segunda parte del 20. Entonces, Diego Uribe Vargas, él dejó sus manuscritos con que preparaba sus clases para la Universidad Nacional y para la Universidad Libre, y él hizo el estudio de la Constitución de la provincia del Socorro. Y más o menos lo que Diego Uribe Vargas señaló fue lo siguiente. Dijo, él decía, mire, la Constitución del Socorro es una constitución eminentemente liberal, eminentemente liberal. Si tú miras los artículos de la Constitución del Socorro, 16 o 17 artículos de la Constitución del Socorro, vas a encontrar lo que te acabo de decir. Entonces, vas a encontrar una división de poderes porque ellos en esta Constitución se dividen en ejecutivo y legislativo. Ellos no estructuran el poder judicial porque pues está muy cruda todas estas ideas. Fundamentan la soberanía popular en el voto para la elección de sus magistrados y rompen con la estructura monárquica y adoptan la estructura liberal. Y hay que entenderlo porque esta no es una constitución perfecta, es que hay que entender que es la primera constitución que se promulga en la Nueva Granada, pero hay otro profesor, el profesor Bermacuar, no sé si así se pronuncia, él es actualmente el profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional y él ha retomado las investigaciones de Diego Uribe Vargas y él sostiene de que la Constitución de la provincia del Socorro es la primera constitución de América Latina, de América Latina. Entonces, realmente estamos ante un hecho de una singular importancia que, hombre, de verdad, para Dios que los santanderianos no hemos sabido valorar. Y ahí es donde uno como que a veces se pone de mal genio y dice, carajo, pero si es que celebramos con semejante pompa el 10 de julio, que no fue sino la firma de un acta de junta provincial y no somos capaces de celebrar el 15 de agosto. Digamos que eso toca empezar a hacer pedagogía en la asamblea, hay que hacer pedagogía con los políticos y hay que tratar de buscar de que definitivamente Colombia, bueno, empezando por primero nosotros, ¿no? Que los santandereanos reconozcamos que esta constitución de la provincia del Socorro del 15 de agosto de 1810 es el hito más importante de construcción del constitucionalismo en Colombia. ¿Y cómo se llegó al proceso? Pues si la provincia del Socorro en la época tenía tres entidades administrativas que ya existían. La ciudad de Vélez, que fue la segunda ciudad que se fundó después de Santa Fe por Martín Galeano, la villa de San Gil y la villa de Nuestra Señora del Socorro. Eran las tres entidades administrativas que existían en la época. ¿Y por qué? ¿Y cuál era la característica que las privilegiaba? Pues que estas tres, la ciudad y las dos villas, tenían cabildo. ¿Qué era el cabildo? Pues era algo muy similar a lo que es nuestros consejos municipales del día de hoy, con algunas diferencias. Por ejemplo, el cabildo en la época tenía el poder de policía, la facultad de policía la tenía el cabildo, ahora no lo tiene. Pero digamos que para entender el tema es muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los cabildantes de la Villa del Socorro? Pues convocar a la delegación de San Gil y convocar a la delegación de la ciudad de Vélez para que enviaran sus representantes y reunidos los tres pudieran expedir la constitución de la provincia del Socorro. Entonces, mire, el 10 de julio lo que se promulga es la Junta Provincial de Gobierno de la Villa del Socorro. Y esa Junta Provincial de Gobierno de la Villa del Socorro convoca al Cabildo de San Gil y convoca al Cabildo de Vélez, se reúnen allá en ese sitio tan bonito que tenemos en el Socorro, que es el convento de los capuchinos. Allá se reúnen, allá se hacen las reuniones y el 15 de agosto promulgan la constitución de la provincia del Socorro, que inclusive fue jurada, porque si ustedes miran el texto del documento, ahí está la evidencia de que la constitución fue jurada por todos los cabildantes que asistieron a ese evento. Entonces, pues realmente es algo
que vale la pena estudiar, que vale la pena investigar. Tenemos que seguir trabajando. Aquí en Bucaramanga hay un trabajo de un profesor Rodríguez de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que él hizo un análisis muy juicioso desde el punto de vista jurídico del texto. También se lo podría recomendar. Creo que yo tengo el PDF, se lo podría hacer llegar. Él hizo un análisis muy importante del texto y pues los investigadores hoy seguimos trabajando y trabajando en esto porque sin lugar a dudas, desde el punto de vista de los orígenes del constitucionalismo colombiano, tenemos que no dejar de mirar a Cundinamarca porque Cundinamarca sigue siendo importante. La constitución de julio de 1811 de Cundinamarca pues realmente es muy importante, es una constitución monárquica. Como en Tunja se defiende también la constitución republicana de Tunja, que creo que es de 1812. Asimismo, nosotros debemos tener admiración por la constitución de nuestra provincia. Y mira, Lida, que yo siempre que te estoy hablando de la provincia. Entonces, de la provincia de Cartagena, la provincia de Antioquia también tuvo su propia constitución, la provincia de Popayán, la provincia, porque esa era la organización política de la época. Nosotros estábamos divididos por provincias, cada provincia tenía su corregidor y cada corregidor era autónomo, realmente no le consultaba a los demás ni nada de eso. Y por eso es que el fenómeno terminó desafortunadamente muriendo, cayendo bajo la espada de Pablo Murillo. La provincia más grande que tenía el nuevo reino de Granada era la provincia de Tunja. Esa era la provincia más grande, pero era tan grande que era imposible de gobernar. Imagínense, llegaba al Táchira, llegaba a Venezuela. Hubo un momento en que el rey separó las provincias y básicamente la provincia de Tunja quedó separada en tres provincias. La provincia de Tunja propiamente dicha, que es lo que hoy es Boyacá prácticamente, la provincia del Socorro, la provincia del Socorro, que no se llamaba provincia comunera, se llamaba la provincia del Socorro, que abarcaba desde Chiquinquirá para acá, y la provincia de Pamplona. Con la evolución de la República, se consolidaron estas tres provincias. Entonces, la provincia de Pamplona y la provincia del Socorro fueron dos provincias muy importantes en todo el proceso histórico de construcción de nuestro Estado-Nación. Que se da la fusión y se fusionan las dos provincias para dar origen al departamento de Santander. Entonces, existió un departamento de Santander y nace con esa fusión. Mire, la primera capital del departamento de Santander fue Socorro. Inclusive, allá tenemos las murallas de piedra en el Palacio de Justicia que nos recuerdan lo que no fuimos capaces de construir, porque es que nosotros no fuimos capaces de construir eso. Pero inmediatamente se traslada a Bucaramanga porque es que es el corazón. Si tú coges las dos provincias y las pones una al lado de la otra, vas a encontrar que el centro es Bucaramanga. Entonces, a partir de ese centro es que empieza a crecer y ya posteriormente con la reestructuración de la organización política, pues se separan los dos departamentos. Pero nosotros tenemos una historia conjunta, tenemos unos orígenes similares. Mire, por ejemplo, Juan Francisco Bermeo, que él fue, cuando fue nombrado corregidor y justicia mayor del Socorro, él tenía jurisdicción en Pamplona. Entonces, la autoridad de Juan San Francisco Bermeo se extendía hasta la provincia de Pamplona. Es más, como a él los socorreños casi no lo querían, él se amañó más en Pamplona y él estuvo prácticamente todo su periodo como justicia mayor, de la provincia. Él prácticamente todo el tiempo lo estuvo, fue allá en Pamplona. En el Socorro poco se apareció, porque es que en el Socorro sucedían cositas como las que suceden normalmente en todos estos territorios, que pues la envidia, la no sé qué, todo, bueno, todas esas cosas que tú te ríes porque sabes que así es. Bueno, Pero sí tenemos una historia común que vale la pena destacar, que vale la pena rescatar y que gira en torno a esto. pero yo tengo una pregunta. De acuerdo al libro, una cosa es la Constitución y otra cosa lo que le pasó a Pamplona, que es el reglamento para el gobierno de la provincia de Pamplona. ¿Por qué no se llamó Constitución? No, digamos que es simplemente el nombre, es simplemente el nombre. Para mí ese reglamento de Pamplona es una constitución, no necesariamente tiene que llamarse constitución. Si uno hace el estudio juiciosito, hay algunos escritores que hablan de la ley fundamental.
Para no decir constitución, utilizan la palabra ley fundamental. Inclusive aquí en la Academia de Historia de Santander hay varios compañeros de la academia que hablan es de la ley fundamental del Socorro. Pero llámese reglamento, llámese constitución, llámese ley fundamental, lo importante es el núcleo, lo importante es la esencia del documento, no porque se llame reglamento deja de ser. Ellos quisieron llamarlo reglamento para diferenciarse de los demás, pero si uno lee el texto va a encontrar todo esto que le he dicho dentro del texto. Entonces realmente lo del nombre es casi que irrelevante. Hay algunos que le dan mucha relevancia al tema del nombre, pero lo importante no es el nombre, sino lo importante es el texto, lo que tiene, el contenido, ese deseo de romper con la corona, ese deseo de organizar su gobierno. Si tú miras, todos estos textos giran en torno a esa palabrita, a organizar y darse su propio gobierno. Y hay tres palabras también que lo mencionan, ¿no? Está el término, tres palabras, libertad, igualdad y la propiedad. Es casi el común denominador de la mayor parte de constituciones. Pero es que acuérdate que estamos hablando de 1810. En 1810, ahora sí ya no me equivoco, ya había pasado 1789 el levantamiento de los franceses. Y acuérdate que el lema de los franceses era la liberté, la igualité y la fraternité. Esas palabras tú las vas a encontrar en absolutamente todo nuestro proceso de formación constitucional, porque es que hay que reconocer que 1789, puede que Estados Unidos 1776 haya sido primero y haya sido el encargado de difundir las ideas, pero el impacto que tuvo el movimiento en Francia fue supremamente importante aquí en las provincias. Entonces nosotros ya estamos hablando en hechos posteriores a 1789 y por eso es que tú vas a encontrar esas palabras en el texto y no solamente las palabras, también mucha de la arquitectura constitucional la vas a encontrar ahí. Bueno, voy a terminar con esa última pregunta para darle paso a los compañeros que nos están escuchando, porque esto está bien emocionante. Y dentro de las cosas que me llamó la atención fue el Estatuto de Bayona, que es la primera carta liberal de América Latina. Era cómo independizarnos de los franceses, pero que esas ideas sirvieron para las constituciones que tienen las diferentes provincias. A ver, de Bayona yo te cuento que la quiero mucho, entre otras. A pesar de que mis tutores allá en España, cada vez que yo mencionaba Bayona me daban un zapatazo porque los españoles no reconocen el Estatuto de Bayona como su primera constitución. Ellos reconocen la Constitución de Cádiz de 1812, pero Bayona es de 1808 y es una constitución que tiene una historia y que tiene una estructura. Creo que mi primer artículo publicado en una revista indexada tiene ese nombre, el Estatuto de Bayona, primera carta liberal de América Latina. Ese ustedes lo pueden consultar por Google, está publicado. Y ahí pues básicamente hago todo lo que es el estudio de Bayona. Pero miren, Bayona es, a mi modo de ver, el punto de partida de todo el proceso de formación constitucional de la Nueva Granada. ¿Por qué Bayona? Pues sí, es cierto, Napoleón invade a España, nombra rey a su hermano José. Como él ya estaba viviendo el movimiento constitucional de Europa, que ellos iban a más adelantados 20, 30 años que nosotros, una de las ideas de Napoleón fue darle legalidad a la corona de su hermano y a la sucesión de los Bonaparte en España. Hoy están los Borbón, pero perfectamente pudieron haber seguido los Bonaparte si la cosa les hubiera salido bien. Entonces, Napoleón Bonaparte convoca las Cortes de España para hacer la Constitución. Pero Napoleón se tira un cabezazo. Créame que esa jugada de Napoleón fue importantísima, porque Napoleón dijo, mire, España no es solamente la provincia española, hay territorios en ultramar que son más importantes para España, no solamente en América, sino en Asia. Entonces, Napoleón, para ganarse el afecto de los americanos y de los asiáticos y de todas las provincias de ultramar, tomó la decisión de que cada provincia enviara 2 diputados a las Cortes en Bayona. Entonces, eso inicialmente pues genera, digamos, eran 50 diputados de España, pero súmele todos los diputados que iban aquí, eso era una cantidad grandísima de Guatemala,
de Santa Fe, de Quito, de Argentina, de Río de la Plata, de México, de España, todas de la Nueva España. Entonces, eso empezó a mover diputados. Hay dos diputados que he estudiado. Yo no sé cuándo, pero algún día lo voy a hacer. Tengo preparado un libro sobre este personaje porque es que es el personaje socorrano más importante de toda su historia, que los socorranos ni siquiera lo conocen. Porque en el Socorro le damos más importancia a José Antonio Galán, más importancia. No estoy diciendo que no sean importantes, sí son importantes, pero hay un personaje que es muchísimo más importante que todos los que han pasado en nuestra historia y que realmente no lo conocemos. Este personaje fue nombrado junto a primer vicepresidente que tuvo Colombia, Francisco Antonio Sea. Francisco Antonio Sea, y no le voy a decir el nombre, Lida, porque es que daño la sorpresa, pero este personaje fue nombrado por Napoleón Socorrano, nacido en 1784 en el Socorro. Ese personaje fue nombrado por Napoleón como miembro de la Asamblea, bueno, no se llamaba constituyente, como miembro de las Cortes que iban a redactar el Estatuto de Bayona. Y ellos dos tuvieron un papel, pero de una importancia en esas asambleas de Bayona, que fueron capaces de lograr que Napoleón incluyera en el texto de la nueva Constitución. Usted coge el Estatuto de Bayona y lo lee. En el texto de la nueva Constitución, una frasecita que partió en dos la historia, y es: las provincias españolas y de ultramar tendrán igualdad de derechos y deberes. Bueno, tal vez no esté redactado de esa manera, ¿no? Pero ese es el resumen. Si tú lees el Estatuto de Bayona, encuentras que Napoleón en ese texto constitucional quedó establecido constitucionalmente hablando, que las provincias de América y las provincias de España tenían igualdad de derechos y deberes. Y como las provincias tenían igualdad de derechos y deberes, sus habitantes, a partir de la promulgación del Estatuto de Bayona, adquirieron igualdad de derechos y deberes según la Constitución de España. Entonces, nuestros antepasados neogranadinos, tan pronto leyeron el Estatuto de Bayona, sacaron pecho y dijeron: hostia, nosotros somos ciudadanos españoles. Y de ahí en adelante empieza el tierrero. A partir de ahí es que empieza el movimiento de los nuestros, diciéndole al rey: señor, recuerde que nosotros tenemos igualdad de derechos y deberes. Porque es que, a pesar de que los españoles no reconocen a Bayona, en la Constitución de 1812 también quedó escrito eso. O sea, cogieron y pasaron el texto de Bayona a la del 12 y también quedó escrito eso. Entonces, ya eran nuestros antepasados. Por eso es que si tú lees con juicio el Memorial de Agravios, que todo el mundo lo menciona, pero que nadie lo ha leído, si tú lees el Memorial de Agravios, Camilo Torres, que fue el que lo escribió, en el texto dice: nosotros los americanos, ciudadanos españoles, con igualdad de derechos y deberes que ustedes le pedimos, y de ahí en adelante empezaron a pedir. Algo así como se volvieron mayores de edad a partir de ese momento. Entonces, para nosotros Bayona, eso es, mire, Bayona, si algún día tuviera la posibilidad, yo le haría un monumento aquí en América al Estatuto de Bayona, porque a partir de Bayona fue que empezó todo el movimiento, todo esto que hemos hablado, empezó a partir de ahí. Y pues que en el texto yo digo que es la primera carta liberal de América Latina, porque a partir de ahí fue que se organizó el desorden para independizarnos. Ya tenemos varios libros para leer. Cuando yo llegué a esa frase que dice el hito, el origen constitucional de toda esta locura de América Latina, dije: wow, aquí nos acogemos y es necesario empezarlo a replicar y sentirnos orgullosos de ser santanderianos. Forma parte de nuestra identidad cultural histórica de Santander. Doctor, entonces le cedo la palabra a los compañeros para que puedan preguntarle al doctor Wilman y ahí enriquecernos aún más de esta experiencia de lo que es la Constitución de la provincia del Socorro. Sí, Gladys, cuéntanos. No, pues más que una pregunta, yo lo que los quiero es agradecerles infinitas gracias de verdad por todo ese conocimiento, por estos espacios, porque realmente es importante, importantísima la labor que está haciendo Lida con esto de la Cátedra de la Santanderianidad y rescatar todos estos conocimientos que realmente, como dice el doctor, tenemos a medias, ¿no? Porque yo soy guía profesional desde hace casi ya 20 años y estoy trabajando en el turismo y realmente el conocimiento que nosotros adquirimos ha sido bastante sesgado, ¿no?
En muchos casos, pues a nosotros pues no se nos enseñó a mirar con pensamiento crítico el conocimiento que tenemos a la mano y todas las fuentes primarias de a las que deberíamos nosotros de recurrir para obtener la información real, verdadera. Y muchas veces hasta se cometen errores en un momento dado porque uno confía en la información que recibe de los libros y del internet y de las fuentes así como más rápidas, y hay mucho error en toda esa cuestión, y empieza uno a darse cuenta es cuando empieza uno realmente como a trabajar en escudriñar, ir más allá, ¿no? Entonces, todo esto de verdad que es muy importante, les agradezco muchísimo. Claro que seguiré apoyando toda esta labor que está haciendo Lida para que los guías, así sean uno, dos, tres, que participen, empiecen a hacer como esa labor de reconocimiento de la historia que nos ha faltado en el pasado. Muchas gracias. Tienes Gladys, razón, muchas Gladys. gracias. Mira, yo te puedo recomendar, hay dos libros, digamos que de las investigaciones que hice, hay dos libros que a mí me apasionaron porque antes de investigar sobre el constitucionalismo, me le dediqué muchos años a investigar sobre el tema del levantamiento de los comuneros, porque para Santander la historia comunera es muy importante, pero digamos que desafortunadamente a Santander le hizo mucho daño en la historia comunera un par de novelas que se publicaron sobre el tema de los comuneros que realmente no tienen asidero histórico. Pero la gente las dio porque sí. Yo tengo, creo que uno de los libros digitales, uno de los libros se llama Insurrección de los Comuneros, Memorias del siglo XIX. Ese libro lo pueden bajar del repositorio de la Universidad Libre, es completamente gratuito. Y en ese libro van a encontrar seis o siete documentos escritos en el siglo XIX sobre el levantamiento de los comuneros. Entonces, imagínate poder leer un libro del siglo XIX, entonces en ese libro está la recopilación. Pero hay otro libro que ese sí no está digitalizado, pero si quieren yo les puedo regalar el PDF. Lo que le dije a Lida, a mí no me interesa ganar una moneda de 5 centavos, lo que me interesa es que la gente lea. Se llama Las Capitulaciones de Zipaquirá y ese sí que es importante para todo el que quiera hablar de levantamiento de los comuneros. Es que como nos hicieron ese daño tan grande cuando le pusieron el nombre de revolución y a Antonia Santos y a Manuela Beltrán la dibujaron como la heroína de la Revolución Francesa. Usted mira las fotos de la heroína de la Revolución Francesa y son casi iguales. Nos hicieron ese daño, entonces no investigamos. Pero realmente ese movimiento de los comuneros fue muy importante y ojalá todos los que trabajan en turismo tuvieran la posibilidad de leerse esos libros para que cuando sirvan de guías turísticas cuenten la historia, la verdadera historia de lo que pasó en ese evento. Es más, si quieren un compensatorio sobre el levantamiento de los comuneros, algún día no es sino que lo programan y me dicen cuándo y hablamos de ese tema. Gracias, Gladys. Gracias, sí, señor. Bueno, Juan había levantado la mano. Juan. Sí, buenas noches. Bueno, me conecté un poquito tarde, tenía un compromiso y venía afanado para la conferencia del profesor Wilman, muy interesante. Felicitarlo, pues esto de las constituciones es bastante complejo, ¿no? Pues porque tiene muchas cosas como de código, como de estructura, obviamente que está enmarcado dentro de ese aspecto. Tenía como pues dos inquietudes. No, pues no sabía lo de Bayona, aunque tenía como una leve como conocimiento de eso. La Constitución de Cádiz, que se da en 1812, cuando se da el proceso de riego, esa es la que se implanta acá en América. Y la otra es que cuando se crea el Estado Federal de Santander en el 57, como usted decía en un momento, digamos, es una cuestión como de terminología. Digamos, el Estado Federal de Santander es el mismo Estado Soberano de Santander que después, digamos, en la Constitución del 63 se le da ese nombre, pero es el mismo Estado Federal. Sí, sí, es el mismo. Nosotros vivimos, le cuento, Juan, que nosotros todavía no hemos salido de esa discusión de centralismo y federalismo. Si usted le presta atención a los periódicos, hay varios de nuestros líderes políticos que ya están hablando del centralismo. Yo particularmente algún día empezaré a hacer campaña porque las ideas federales empiecen a establecer en Colombia, porque es que el centralismo nos ha hecho muchísimo daño. Pero bueno, ese es otro cuento.
Colombia se vuelve federal en el 58, 1858, cuando nace la Confederación Neogranadina. Esa Confederación Neogranadina permite que nazcan 7 estados soberanos, autónomos e independientes. Uno de esos 7 estados es el estado de Santander, que está conformado por la provincia de Pamplona y por la provincia del Socorro. Y después, en la Constitución de 1863, la de Río Negro, nacen los Estados Unidos de Colombia. Nosotros fuimos Estados Unidos de Colombia y nos sostuvimos hasta 1886, y por eso es que ahí se consolida el estado de Santander. Entonces, del 63, 73, 83, durante más de 20 años fuimos Estados Unidos de Colombia y efectivamente fuimos un estado federal. La primera pregunta no la recuerdo bien cuál fue. Ya, de Bayona y Cádiz. Mire, Cádiz es la Constitución de 1812. En 1814, creo, regresa Fernando VII al trono de España, se retira Bonaparte y de mutuo acuerdo, porque no fue porque pelearon, sino fue Napoleón tomó la decisión de retirarse. Se retira Napoleón, se retira José I Bonaparte y regresa Fernando VII al trono. Inclusive los investigadores españoles dicen lo que yo digo, y es que desafortunadamente Fernando VII en 1814 no fue inteligente, sino que él se centró en su absolutismo y tomó la decisión de volver a enviar tropas a América a la reconquista, y es cuando envía a Pablo Morillo, llega y hace la reconquista entre el 15 y el 16, y por eso es que vivimos esa época del terror salvaje entre el 17, 18, y que viene a terminar en el 19 con la batalla de Boyacá. Después de 1821, después de la independencia, después de promulgada la Constitución de Cúcuta, después de haber pasado todo eso, a Fernando VII se le ocurrió la maravillosa idea de enviar una segunda flota a reconquistar América Latina, sus virreinatos. Y ahí es donde aparece el famoso general del Riego, que fue el encargado de la operación. Nadie sabe si él hubiera tenido éxito o no, nadie lo sabe. Unos dicen que venía con un ejército supremamente grande, que ese ejército fue el que le permitió hacer lo que hizo. Pero lo que sí es cierto es que la rebeldía del general Riego fue la que permitió que no se reconquistara América nuevamente después de 1824, creo que fue 24 o 25, que no se reconquistara, y que al contrario Fernando VII jurara fidelidad a la Constitución de Cádiz. Y ahí es donde se implementa ya la monarquía constitucional y deja de ser un absolutismo monárquico y empieza a hacer la evolución de España hacia lo que es hoy una monarquía constitucional. Ya entendía bien esto. Gracias, profesor Wilman. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Hola, profe Wilmar. Buenas noches, profe Yasmín y compañeros. Felicitarlo por esa verdadera historia. Lo confieso de que la historia que nos dieron en la escuela y en el colegio realmente fue como sesgada. Bueno, me llama la atención cuando su merced nombraba y decía que conocía que las ciudades, las primeras ciudades fueron Bogotá, luego Socorro y luego San Gil. Y creo que Pamplona, ¿cierto, profe? Sí, segundo es Vélez. Falta Vélez. Vélez. Bueno, Vélez. Profe, ¿por qué a través de ese proceso del tiempo y del proceso, pues que venimos hablando de la cátedra, por qué Vélez, por qué Socorro y por qué San Gil se quedaron en ese stand-by? O sea, ¿cuáles fueron las causas realmente de poder, de que hasta nuestros días, siendo por ejemplo Socorro, Pueblo Patrimonio, aún sigue ahí en el olvido, ¿sí? Y pues San Gil también ahí a pie y Vélez, se quedaron en el olvido, como que en el tiempo. ¿Me podría explicar un poquito, si fuera tan amable, nos pudiera explicar? Bueno, a ver, digamos que Vélez se convierte en la segunda ciudad y entre otras debió haber sido la primera, porque 1538, un año más, un año menos, algo así, llega Gonzalo Jiménez de Quesada con sus tropas a La Torá, después de
durante 2 años vivir las penurias habidas y por haber descendiendo del río Magdalena, que más o menos para las matemáticas uno podría decir que salieron en cerca de 800 soldados y a Barranca Bermeja, que es ahí donde queda la Tora, llegaron más o menos 170 vivos, no llegaron más. Eso fue muy difícil y buscando cómo entrar al continente, encontraron el río, el que pasa por cerca de Cimitarra y Landazuri, Carare. Carare. Y ellos entran río arriba por el Carare, hasta donde el agua les permitió, y de ahí para arriba les tocó a patica. Imagínense subiendo esos cinchos. Cuando yo voy en carro mirando la vía y me pongo a analizar, decir, estos manes cómo subieron por aquí. Hoy le da escalofrío a uno, imagínense en 1538. Entonces, ellos suben por ese territorio, pues, donde hoy es Landazuri, Cimitarra y todos esos pueblos, y van a desembocar a un sitio muy cercano donde queda Vélez, ahí cerquita. Y Vélez fue como el primer asentamiento de los españoles donde pudieron respirar. Bueno, no tanto respirar tranquilos, porque es que los indígenas que vivían ahí eran supremamente violentos y le amargaron la vida a Gonzalo Jiménez de Quesada. Llegan ahí a lo que hoy es Vélez. Gonzalo Jiménez de Quesada sigue hasta Santa Fe, conquista Santa Fe. Después de que ha conquistado Santa Fe, le da la orden a Martín Galeano que se regrese y que ahí en ese punto funde su primera ciudad. Entonces, como se funda la ciudad de Vélez, ahí en Vélez es donde se van a sentar los encomenderos. ¿Quiénes son los encomenderos? Pues los españoles, los soldados españoles que venían con Gonzalo Jiménez de Quesada, que en 1540 descubren y conquistan todo lo que ellos llamaban la nación de los guanes, que es otro tema que también hay que hablar, que creo que Lida me comentó que ya había hecho la investigación sobre el tema de indígenas, y le tengo que contar que sobre indígenas tampoco está todo escrito. Hay una investigadora que se dedicó a los guanes, pero y los demás comunidades étnicas no. No, los laches, Sí. los chitareros, los yariguíes, o sea, No, todas esas comunidades, no ahí hay. frente al Socorro, ¿cómo es que llaman? Los yariguíes, el mismo chancho, los chanchones, los de Caraota. No, eso es una cantidad. Eso es una cantidad y nos saldríamos del tema. Entonces, se funda Vélez y en Vélez se asientan todos los encomenderos. Entonces, por eso es que Vélez empieza a crecer. Posteriormente, cuando descubren el Río de Oro en Girón, hay un trayecto obligado entre Vélez y Girón, y en el centro empieza a aparecer San Gil. Y San Gil crece amparado porque los españoles que estaban en Vélez les queda más fácil asentarse en San Gil. Y ahí en San Gil, por eso es que en San Gil son todos de estrato alto. Yo no conozco primer sangileño que sea de estrato 2 o 3. Todos son de estrato alto porque ellos son descendientes directos de los españoles que estuvieron en la época. Y después nace Socorro, pero Socorro tiene un origen distinto, y es que el Socorro fue la primera fortaleza, digámoslo así, la primera meca del tabaco en Santander. Entonces, en torno al tabaco, nace y crece el Socorro. Ahora, la pregunta es ¿por qué se quedaron? O sea, ¿qué pasó? Pues ahí sí toca mirar siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. El tema económico influyó muchísimo. Los españoles que vivían en San Gil se fueron para Bogotá. Los comerciantes que estaban en el Socorro pierde todo lo que tiene que ver con la producción, con las factorías del tabaco que se trasladan para Piedecuesta, porque la calidad del tabaco que se sacaba en Piedecuesta era de mucha mejor calidad que el del Socorro. Y entonces terminaron siendo unos pueblitos, los tres terminaron siendo unos pueblitos que pues ya en el siglo XIX y XX ahí medio han avanzado un poquito, pero pues estamos quedados. Pero ese sí es un estudio que hay que hacer, un análisis de especialmente siglo XIX y siglo XX, de por qué no hemos ido avanzando y más bien estamos estancados. Yo pienso que estancados en el orden. Vélez está muy estancado, el Socorro sigue igual muy cerquita a Vélez. San Gil pues ha logrado progresar en torno al turismo y en torno a su río y en torno a muchas cosas, pero ese es un análisis completamente distinto a la historia. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, apenas 4 minutos para despedirnos. No, a veces, doctores, llegamos hasta las 9 de la noche
porque a veces los temas son interesantes y hoy el profe Ramiro hoy está callado. Profe, qué pena, profe Wilmar, ¿me puede dar el nombre? Es que no lo alcancé de tomar el PDF, a ver si fuera tan amable y nos lo regalara para nosotros como guías, el de la insurrección de los comuneros, ¿y qué? ¿Cómo es el tema Ya, se completo? llama Insurrección de los Comuneros, Memorias del siglo XIX. Tú colocas ese nombre ahí en Google y te envía directamente al repositorio de la Universidad Libre y puedes bajar el libro en PDF sin ningún problema. Ese es Ah, uno. bueno. Y el otro, sí, no, mire, como para dejarles picados en la conversación, es que la idea general es que los guanes fue la gran nación y que Santander es guane. No, realmente los guanes era una pequeña población. Nuestros indígenas estaban recién superando la edad de piedra. Hasta ahora estaban pasando de nómadas a ser sedentarios. Por eso es que no hay una sola construcción. Ustedes pueden caminar Santander todo lo que quieran y no van a encontrar una sola construcción de nuestros indígenas, porque es que hasta ahora estábamos superando la edad de piedra. Entonces, el primer error es hablar de la gran nación santanderiana que nace del espíritu de los guanes. No, porque los guanes era un pueblito de indios ahí chiquito que no tenía mayor impacto. Y no era uno solo, mire, así por encimita. Tenemos los chitareros aquí en este sector, de aquí para arriba. Tenemos los laches allá por donde está Cimitarra, Landazuri Zurita. Tenemos los yariguíes, que es todo lo que es aquí mares y toda esa cosa. Y en la provincia del Socorro habían por lo menos, creo que he encontrado unas 11 o 12 familias. Ciscotá, que es el primer grupo, los Poiman, los Chalalaes sí que le dieron guerra a Martín Galeano en 1540. Ahí en cerca al Socorro, los Caraota creo que es una vereda del Socorro, ahí había un asentamiento indígena, el asentamiento de los Chanchón, que entre otras nosotros le hacemos lores al cacique Chanchón. El cacique Chanchón no existió, Chanchón se llamaba Cacher, ese era el nombre del cacique de los Chanchón, pero nosotros, la cultura, la costumbre nos dijo que era el cacique Chanchón. Y hay varias tribus más. Por ejemplo, para el lado de Gualbarichara y de Villanueva habían dos asentamientos también bastante belicosos. Entonces, a lo que me refiero es que nosotros éramos todos una gran nación proveniente de los muiscas, pero divididos en muchas cosas. Ah, bueno, y entonces ahora viene el tema de los guanentinos, ¿no? De los guanes propiamente dicho, de los guanentinos, que era también algún escritor español del siglo 1546, del siglo XVI, él decía que no había unidad militar ni familiar entre los clanes, porque si hubiera en Estados Unidos, Martín Galeano con 54 soldados que llegó no hubiera sido capaz de conquistarlos en 60 días. Ahí queda abierto el tema para otra discusión. Muchas gracias, profe. Excelente. Yo les agradezco mucho a las personas que nos están acompañando hoy. Estoy haciendo precisamente la grabación porque hay otras personas que no pueden conectarse, pero lo que dice el doctor Wilman, muy especial para poder compartir el conocimiento, conocer esas diferentes caras de la historia. Supremamente feliz con los dos documentos que había leído, que es el tema de las constituciones. Allí se analiza cada una de las constituciones de las diferentes provincias de la época de 1810 a 1815, eso ya es un libro que lo ha escrito el doctor Wilman. Está el de la Constitución de la provincia de Socorro, está el Estatuto de Bayona, están las capitulaciones de Zipaquirá. Entonces, y lo mejor, y que hemos aprendido de esos hechos históricos. Mire que estamos volviendo a repetir la historia y no hemos avanzado. Desconocemos nuestro pasado, nuestro presente, que esto no se sabe, pero algún día llegará la luz al final del túnel, y me uno también a la causa que dice el doctor Wilma. Yo también soy de las personas que piensa que hubiese pasado si la Nueva Granada se hubiera convertido en un modelo federal, es el que sostiene a Estados Unidos. Entonces bueno, no siendo más por el momento, no sé si hay alguna pregunta. El señor Nelson es de Pamplona. Ah, no, el señor Nelson. Yo soy de Bucaramanga, pero me reporto desde Pamplona. Y muy brevemente, ¿por qué las provincias, los Vélez y Socorro no se desarrollaron? Precisamente por el modelo centralista. Y el foco se cambia, y si las zonas veredales vecinas no ayudan, pues no hay mayor expansión, que depende indudablemente de hacer gente. Gracias.
Muchas gracias, les deseo feliz noche. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio de la Cátedra de la Santanderianidad y queremos pues agradecer al doctor Wilman Amaya por guiarnos a través de esta conversación. Ha sido muy emocionante, muy enriquecedora. Y aquí la revelación de este trabajo de investigación relacionado con ese descubrimiento de la constitución de la provincia del Socorro y de su principal o de su papel fundamental en los orígenes del constitucionalismo colombiano. Y bueno, quiero compartir como unas tres grandes conclusiones, ¿no? El primero de ellos es que la historia oficial debe ser cuestionada, debe ser enriquecida por hacer investigaciones basadas en fuentes primarias, así como lo ha hecho el doctor Wilman, que ha consultado en tres grandes archivos y bueno, nos invita a seguir investigando porque de nuestra historia no se ha contado todo, pero gracias a las investigaciones que están haciendo diferentes instituciones educativas, universitarias, pues tenemos este acceso al conocimiento. Como segunda gran conclusión es que definitivamente la Constitución del Socorro del 15 de agosto de 1810 representa el verdadero punto de partida de ese pensamiento liberal en nuestro país. Son unas ideas revolucionarias, anticiparon muchas de las bases del Estado moderno, pero que ya sabemos que a través de los diferentes momentos históricos en nuestro país, pues se ha cimentado las ideas centralistas y le han hecho un gran daño hasta nuestros días. Se ha naturalizado en la actualidad en las redes sociales la desinformación. Y bueno, también me uno a las palabras del doctor Wilman cuando dice que las ideas liberales realmente potencian, desarrollan, catapultan a un territorio, fomentan el pensamiento creativo, crítico en nuestra comunidad, entonces por eso me llama mucho la atención. Como una tercera conclusión tenemos es que los santanderianos tenemos una gran responsabilidad con nuestra memoria histórica, de reconocer, valorar y difundir este legado tan importante para fortalecer nuestra identidad cultural santanderiana, proyectarnos con orgullo hacia el futuro. La idea es que con este episodio podamos los santanderianos empezar a visibilizar esas fechas históricas tan importantes. Voy a empezar a hacer esa promoción para que los santanderianos empecemos a sacar de forma simbólica las banderas de cada uno de los municipios, resaltando, visibilizando estos hitos históricos que solo compete en nuestro gran territorio santanderiano. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo episodio. Continuaremos con algunos hitos históricos en este módulo de los hitos históricos de la santanderianidad. Y bueno, muchísimas gracias y les deseo feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos.